Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Mario de Paz. Día con día salimos a buscar el nuevo negocio, a emprender, vamos al trabajo, pero en ese proceso se nos olvida que la vida pasa rápido. El tiempo se va tan deprisa que cuando abrimos los ojos tenemos 30, 40, 50 años y se nos ha olvidado prepararnos para ese futuro que ahora es el presente en el cual estoy, que yo pensaba mi futuro cuando tenga 40 años y ahora pues ya es mi presente y así se va el tiempo. ¿Y qué estamos haciendo para prepararnos para tener un buen futuro? Hoy tengo acá conmigo a un experto en el tema desde Costa Rica, mi amigo Alan Loría. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Mario, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Pues qué gusto tenerte por acá. Viene de Costa Rica y lo tenemos acá. Lo atrapamos para poder... Aquí estamos, a eso venimos a conversar. Buenísimo. Pues vamos a hablar hoy acerca de cómo prepararnos para, sobre todo los emprendedores que están emprendiendo en el día a día, en el corre-corre de todo lo que viene. ¿Cómo se puede preparar una persona de manera general y un emprendedor para poder construir un buen futuro? Es una muy buena pregunta, Mario. En realidad, la preparación del envejecimiento hay que verla partiendo del principio que envejecemos desde que nacemos. Sin embargo, socialmente eso no lo dicen tal cual. Normalmente vemos el envejecimiento como a partir de cierta edad, 40, 45, 50 años. Primeros signos son canas, arrugas, posturas, cuestiones, ¿verdad? Dolores que asociamos con la vejez, que a la vez la asociamos con el envejecimiento. Sin embargo, son dos conceptos muy diferentes. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta de que envejecemos desde que nacemos y lo tenemos muy presente, pues vamos a darnos a la tarea de ir construyendo esos elementos claves para, durante el envejecimiento, que es un proceso a lo largo de la vida, podamos construir una vejez digna, una vejez tal cual nos la imaginamos y sobre todo que la vayamos a vivir de la forma más plena posible. ¿Qué pasa con las personas y especialmente con los emprendedores? Que normalmente los emprendedores... Obviamente al inicio todos somos contadores, mercadólogos, vendedores, hacemos todo. Y al emprendedor le pasa mucho que yo siempre lo digo así, el emprendedor generalmente deja de emprender en sí mismo. Se dedica de lleno a su negocio, lo cual es obvio, pero no saca tiempo para él. Entonces no tiene horarios, trabaja 12, 14, 16 horas, sus niveles de estrés son altísimos, sus relaciones personales degradan porque no tiene tiempo para tomarse un café con un amigo, para salir con la esposa, con la novia, menos para actividad física, menos para vigilar lo que come. Entonces, en ese corre-corre o en esa realidad que lamentablemente desde un principio no se pone claro los límites, la persona que emprende tiende a empezar a dejar de lado esa planificación a lo largo de su vida para una buena vejez. ¿Cómo se puede lograr eso, Alan, cuando una persona está iniciando? Porque esa es la etapa donde más hay que, como decimos, echar toda la carne al asador. Y como decimos, somos los todólogos, el contador, el vendedor, el que hace las conexiones y todo, el que abre y el que cierra. ¿Cómo puede una persona, y qué le puedes decir a la audiencia para poder empezar a hacerlo? Porque suena bonito, o sea, tengo que dedicarme tiempo a mí, sobre todo hoy en el tiempo en que estamos, que está la cultura del cuidado de la medicina estética y que me meto botox por acá y aquí, está bien, pero no se trata solo de eso, de una manera integral. ¿Cómo sacar ese tiempo, Alan, cuando sé que si yo dedico mucho tiempo para eso, entonces tal vez no voy a poder yo generar más ventas o todo lo que tengo? Porque la verdad, el emprendedor al inicio le cuesta muchísimo, pero según tu experiencia, ¿cómo lo harías? Para mí el emprender, así como trabajar para una empresa, es un medio, no es un fin. Entonces, si entendemos que trabajar o emprender es un medio para vivir de la mejor forma posible, vamos a entender que necesitamos delimitar cuánto tiempo dedico a eso. Tengo clarísimo que usted trabaja 8 horas al día y se va a su empresa o donde trabaja y apaga el monitor o apaga y se puede desconectar. Vemos, el emprendedor no lo puede hacer tal vez todos los días de esta manera, pero sí lo que tiene que hacer, y yo empezaría al revés, es saco el tiempo para mi familia, saco el tiempo para mi cuidado, ejercicio, soy consciente de cómo como, de cómo duermo y después acomodo el emprendimiento. Porque yo no puedo emprender si no funciono integralmente bien. O sea, un emprendedor que no se cuida va a terminar a los 3 años, 4 años, máximo 5 años, como decimos popularmente en mi país, reventado, va a terminar quemado. Y el emprendimiento se va a venir, porque además el emprendimiento a los inicios depende del emprendedor. No lo tenemos escalado como para que haya gente trabajando con uno. Normalmente es uno. Entonces, si yo no soy consciente de que tengo que sacar
mi tiempo para cuidarme, mi tiempo de familia, mi tiempo de amigos, y después acomodo el tiempo de emprender, ahí es muy, muy, muy fácil quemarse, enfermarse, y eso. Es tener orden y entender que el emprendimiento o el trabajo es un medio, no es el fin en sí mismo. En realidad es cuestión de reordenar las prioridades. Son prioridades. Porque arrancamos con todo, como cuando sueltan Sí. al caballo y sale a trotar y a correr, pero en el camino, ¿qué le dirías a los que ya están en el camino y que de repente tienen o tenemos un poquito desordenado eso? Porque a veces nos pasa, a mí me ha pasado también, en donde yo siempre he tratado de ser estructurado en mi vida, pero hay momentos donde la rutina lo agarra uno, un día una cosa tras otra, el otro día, y cuando uno siente una semana ya se desordenó. Obviamente, en mi caso, pues vuelvo a retomar. Pero ¿qué le dirías a alguien que ya tiene esos hábitos no tan estructurados como debería tenerlos? Y ya va sobre la marcha y tiene deudas, claro. y tiene cosas que pagar y la planilla y todo lo demás. Hace unos tiempo atrás, un par de años, estaba cenando con unos amigos aquí en Guatemala casualmente, y Carlos me hizo una pregunta muy válida y me decía, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente de dinero que yo necesito, o cuánto es suficiente de emprender con respecto a lo que yo necesito para vivir bien? Entonces, yo creo que la pregunta válida aquí es ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto tiempo es suficiente para emprender y entender qué necesito de ese emprendimiento? Bien, dice la teoría que usted tiene que ponerse un salario como emprendedor. No sé, $1,000, $800. ¿Qué pasa si ya usted llegó a los $1,000 antes de lo que antes de lo que el mes indica o antes de lo que usted esperaba? Te quedas con los $1,000 y dedicas el tiempo que ibas a dedicar a trabajar porque ya llegaste a los $1,000 para tu familia. Normalmente la gente dice, no, ¿cómo me voy a sentar el 20 del mes si tengo 10 días más solo porque ya llega el número? Entonces siguen trabajando o siguen comprometiéndose o siguen haciendo actividades, dejando de lado que lo que en un principio era suficiente eran $1,000. Creo que aquí, y vos lo decís muy bien, creo que aquí, si usted ya está al medio del río y tenés deudas y todo esto, es más difícil. Sin embargo, siempre es un buen tiempo para preguntarse cuánto es suficiente y cuánto y cómo debo estructurarme para poder cubrir lo que tengo que cubrir y que me quede el tiempo necesario. Pero yo siempre digo, tenemos que tener un número, tenemos que tener financieramente una meta al mes. Si cumplimos la meta, que te digo yo, el 20 del mes, y nos pasamos un poquito, no importa, pero ya ahí hay que bajar el tono, hay que bajar la velocidad, porque si no, entonces no hay balance. Porque el ser humano es ambicioso. Entonces, claro, este mes hice 20 quetzales, el otro mes quiero hacer 30, y cuando me doy cuenta estoy haciendo 100, pero ¿a qué costo? Entonces, para mí la pregunta clave siempre es, y yo me la hago a cada momento, es, a ver, Alan, ¿cuánto es suficiente? Y es algo paradójico, porque pasa normalmente que lo que siempre quiso una persona al emprender, al tener su negocio, y cuando lo logra, es lo que empieza a destruirlo, hablando en términos de salud, a veces de familia, a veces en términos de relaciones, porque como ya lo tiene, llega a esa ambición, como decís, que es bueno, pues ambicionar muchas cosas y seguir creciendo, pero esa misma ambición a que ya lo tengo y no puedo descuidarlo y tengo que seguir, hace que la persona, he visto muchos casos, se enreda y empieza a descuidar su salud. Entonces ya empieza full en el negocio porque está en etapa de crecimiento, y eso hace que se desordene aún más. Y es paradójico porque se supone que cuando, como dices, ya lo logró, ya tiene, si es que tuviera un número, entonces no es bajarle tanto revoluciones para no dejar de trabajar, sino empezar a ordenarse. Y yo creo que es cuestión de un sistema. El emprendedor debe tener un sistema desde en pequeño, obviamente, saber cómo ir estructurando, que es lo que trabajamos mucho a veces con los emprendedores en la parte financiera. Si no establecen las bases desde que están empezando, pero yo no tengo mucha plata, estoy empezando y no gano mucho, sí, pero si no te ordenas desde ahorita, cuando crezcas tampoco vas a poder, se te va a derrumbar, es como construir una casa sin buenas columnas. Y eso mismo puede pasar también en la parte del manejo del tiempo y el cuidado personal para prepararse. Ahí lo que pasa, y vos lo decís muy bien, o sea, creo que hay que tener un sistema, hay que tener una estructura, y la mayoría de personas no la tienen. La mayoría de personas empieza a irle bien, entonces se engolosina, ¿verdad? Con más y con más y con más. Y ahí es donde se pierde el balance, porque entonces empiezo a darle más tiempo al emprendimiento que a la familia. Empiezo a darle más tiempo al emprendimiento que a la salud, que al dormir, que al ejercicio, que a muchas cosas, la espiritualidad, por ejemplo, también, que es muy importante. Si yo pongo el número, claro, y sigo con el ejemplo del número, de cuánto yo quiero generar por mes, y hago la estrategia de ver cómo lo puedo ir generando, partiendo del tiempo que yo ya voy a definir de cuánto le voy a dedicar a mi negocio para poder balancear todo bien, ahí yo me voy a dar cuenta si
no es más tiempo lo que yo necesito dedicar al negocio, sino es ser más estratégico y más inteligente dentro de los 10 horas, que puede ser que yo le dedique 10 horas al día a mi negocio. Okay. Si no estoy alcanzando con 10 horas al día lo que yo quiero, no es que tenga que trabajar más tiempo, es que tengo que trabajar mucho mejor dentro de las 10 horas. Y esa es la parte de estrategia que muchos emprendedores no tienen. Y dijiste algo muy importante, es ser estratégico. Ser estratégico. Y a veces es necesario parar para crecer, porque pensamos que seguir dándole, como dice el círculo de la carrera de la rata, la famosa frase esa de Kiyosaki, es seguir trabajando, es seguir creciendo. Y a veces ya no damos más porque es necesario parar un poquito, tal vez no detenerse por completo, pero parar para reestructurar, sentar las bases y poder seguir creciendo, como la analogía de una casa, de un edificio. O sea, si lo construiste para 2 niveles, no puedes echar un tercero, pues se te cae. Exacto. Tienes que como que parar, hacer un análisis, reforzar columnas para poder seguir, dependiendo cuántos niveles nosotros queramos. Eso es lo que creo yo que un emprendedor necesita. Pero, Alan, ¿por qué crees que muchos emprendedores postergan esa preparación? Dices que tenemos que empezar a prepararnos desde el inicio, desde que empezamos a emprender, desde jóvenes, porque empezamos a envejecer desde que nacemos, obviamente. Sí. Pero ¿por qué crees que algunos obvian eso? Porque aquí en Latinoamérica somos a veces un poquito dejados, no somos como que muy disciplinados en esa parte. En realidad, Mario, no solo el emprendedor, el ser humano en general lo posterga porque no asocia el envejecimiento con su etapa de juventud o adultez joven, que es 20 a 30 años. Volvemos al mismo, hay mucho mito, mucho estereotipo o mucho paradigma de que vejez igual arrugas, o vejez igual canas, o vejez igual tal cosa. Entonces, mientras yo no tenga arrugas, mientras yo no me vea cierta apariencia que ya tengo programada de cómo tiene que verse, yo voy a decir, eso no es para mí. Cuando la persona se da cuenta que ya tiene 40, 45 años y dice, ya me faltan 20 años para jubilarme, ya me falta tanto, ¿qué está pasando? Ahí es donde la gente empieza a correr a ver cómo ajusta, pero normalmente y desgraciadamente, ya usted a los 50, 55 años, algunas enfermedades crónicas ya están. Y ya por ser crónica, chao, o sea, no hay marcha atrás. Claro. Algunos padecimientos un poco más serios ya están por descuido, digamos, de la obesidad, muchas cosas. Y financieramente, bueno, vos lo puedes explicar mejor. Financieramente, para crear un retiro realmente sostenible, necesitas empezar por lo menos 20 años atrás. O sea, no vas a empezar a los 50 años a decir, uy, sí, bueno, me voy a ordenar y voy a invertir y voy a... ¿Por qué? Porque la realidad de las inversiones es que no van a dar dividendos si no son por lo menos 20 años. Las inversiones serias. Si ya se pone a vender criptomonedas y ese montón de paja, y esa es otra historia. Pero las inversiones serias, las que son realmente rentables, ocupan tiempo. Claro. Y la gente no toma las decisiones con tiempo. Hay gente, por ejemplo, los emprendedores en mi país, que están generando dinero y no pagan un seguro de pensión. O no pagan un seguro social. O no tienen un seguro privado. O no tienen una póliza de esto. O sea, no invierten en eso. Entonces, claro, ven la plata entrar y dicen, eso todavía no, porque yo todavía no me voy a morir porque tengo 35 años. Pero en cualquier momento pasa. Y no hablemos de casos extremos como una muerte. Hablemos de una invalidez, Mario. ¿Qué pasa? Dios quiera que no. Usted o yo tenemos una invalidez, un accidente, y no podemos generar. Y normalmente los emprendedores son los que tienen que estar generando, tienen que estar presente para que genere el negocio. Si usted está en este momento siendo necesario para que su negocio camine, usted no es emprendedor, usted es autoempleado, lamentablemente. Si usted deja de producir, deja de trabajar, deja de producir. ¿Qué pasa si a eso le agregamos una invalidez temporal? Que vos tengas que, o yo tenga que dejar de trabajar 3 meses, porque tuve un accidente, me quebré un pie, tuve un problema en la garganta, no me puedo mover 3 meses. ¿Cómo está sosteniéndose eso? Sí, definitivamente. Y eso es lo que se piensa poco. Más, yo creo que no es que no se piense, es como que se rechaza el pensar en eso, Mario, se evade. No se piensa. No está en la ecuación la posibilidad de una invalidez temporal. Nadie la tiene en la ecuación. Sí, no, en esa parte, pero me refiero a la parte de que la gente no piensa en la vejez. O sea, sí piensan que van a llegar a viejo, pero luego rechazan y cuando decimos, y si no murió, no, Dios nos libre, y ahí cerramos el capítulo y continuamos con otra cosa. Y es necesario hablar incluso de la muerte, hablar de las enfermedades y hablar de eso, pero la cultura es rechazar eso y hablemos de lo bueno. Imagínate que la invalidez, ¿verdad? El no poder trabajar está asociado con edades avanzadas, inconscientemente. Usted como de joven de 35, 30 años, usted no se imagina sin poder trabajar. Nadie lo hace. Y un emprendedor menos. Sí,
Sí, pero un accidente de moto, una caída de las gradas, lo cualquier que cosa. sea, regando las matas en tu casa, haciendo el jardín en tu casa. Regando las matas me mato. No, es que puede ser bañándote. O sea, ¿cuántas claro. historias no hay? Y no tenemos la prevención de estar asegurados en esas áreas. Entonces, ¿esto por qué? Porque juventud divino tesoro. El emprendedor, mientras sean sus 30, 40, cree que nada le va a pasar. Pero, Mario, el tiempo no para. De hecho, yo siempre bromeo cuando estamos en una charla de estos y le digo a las personas, a la audiencia, cuando estamos, miren, yo quería tener ya mi documento de identificación, cumplir 18 años y lo tuve anoche, me dormí y amanecí hoy con 40 y tantos. Y así se va la vida, bien rápido. Y de hecho, a partir de los 35, 36, yo empecé a sentir que los desvelos ya me pegaban más. Hoy aún más, ya 43 que acabo de cumplir, ya pegan más los desvelos, ya uno no tiene la misma energía, mucho menos en el deporte y lo demás, pues, pero en trabajar no es lo mismo un desvelo a esta edad que cuando uno tenía 30, cuando tenía 20. Sí. Entonces, es importante empezar a pensar. De hecho, en mi caso me he preparado a las posibilidades, porque creo también cada quien a sus posibilidades para esta etapa y creo que he construido algo para poder estar percibiendo ciertos ingresos pasivos que me están ayudando y me van a ayudar más adelante, pero con la energía y la vitalidad que todavía puedo tener, me estoy preparando de aquí para los 60. Y luego los 60, pues voy a ver qué hago de ahí para los 80. Pero decía alguien que nos veamos cómo queremos estar en 10 años y empecemos desde hoy a construir ese yo dentro de 10 años. Sí, y estos son decisiones de hoy. O sea, no son decisiones que tengo que esperar yo a estar cerca, son decisiones de ya. O sea, yo creo que si alguien tiene 35, 40 años y está emprendiendo, es un buen momento para decir, vamos a ver, o sea, vamos a hacer una pausa de lo que vos decías y vamos a proyecto de vida. ¿Qué es lo que yo quiero en los próximos 20 años? Yo sí creo que uno debería planificar en tractos de 20 años a largo plazo. Mediano plazo 10 años, corto plazo 5 años. Sobre todo en estos temas. Y sobre todo el tema de salud, Mario, y el tema financiero. Son temas que tienen que hacerse con tiempo. Y si el emprendedor o la persona normal, ¿verdad?, que es trabajadora de planilla, no está pensando en qué salud quiere que lo sostenga en 20 años, cuando llegue a ese momento ya probablemente va a ser tarde. Entonces, todas las ideas, todos los planes, todas las fantasías de una vejez maravillosa no van a poder ser. Sí, muchas personas... Lamentablemente no actuamos a tiempo. Y mencionas algo bien importante, Alan, porque estás diciendo de que a largo plazo tiene que ser 20 años, sí. A mediano 10 y a corto 5. Pero yo he platicado con muchas personas y no tienen ni siquiera corto, o sea, a mini corto, no sé, porque les digo, ¿y el otro año qué planes tenés? Con tu salud, con tu vida. Y dice la gente, pues ahí vamos. No hay una estructura. No hay. Es más, te lo voy a poner más fácil. El emprendedor mismo, si vos le preguntas al emprendedor de una tiendita, de autoempleado, profesional independiente, ¿cuál es tu estrategia para este año, 2026? La mayoría no tiene una estrategia. Lo que piensan es, vamos a seguir en lo mismo que traíamos el año pasado, pero no hay una estrategia. O sea, no hay un detenerse a final del 2025 y decir, ok, ¿qué sirvió, qué no sirvió? ¿Y cómo voy a replantear y cómo voy a crear un plan, una estructura para hacer que el negocio siga creciendo hasta donde yo quiera que crezca? Y vuelvo al punto, tiene que haber un número para tener yo un límite, porque también existe un concepto que se llama capacidad instalada. La capacidad instalada es la capacidad que usted tiene como autoempleado o como independiente de generar riqueza. Y todos tenemos un límite. Y ese límite tiene que ser puesto en balanza con áreas de familia, áreas de salud, espiritualidad y sobre todo esa necesidad o esa urgencia que tenemos que tener de sacar el tiempo para nosotros mismos, los hobbies, Mario. ¿Cuánta gente no le gusta andar en bicicleta, jugar fútbol, leer? ¿Y qué te dice? No, es que no tengo tiempo. Sí, es una frase tan trillada. No tengo tiempo, es que no tengo tiempo. No es que no tiene tiempo, es que no ha ordenado el tiempo que todos tiene. 24 y horas. eso duele de escucharlo y mucho más duele de reconocerlo. Porque empiezan las justificaciones. No, es que yo hago esto por mis hijos. No, es que yo hago esto por el futuro de mi familia. Pero ¿y el presente? Claro. O sea, yo he conocido, y te lo digo, Mario, yo he conocido muchos doctores que son autoempleados porque tienen sus clínicas, sus consultorios, salen de su trabajo, digamos, de planilla y se van una noche a abrir un consultorio y son las 11 de la noche y ahí están. Y sí, ganan mucho dinero y sí, les va muy bien y carro del año y casa en la playa y condominio y todo lo que usted quiera. Pero sus hijos no lo reconocen. Su esposa ni siquiera sabe, ¿verdad? Si vino, si no vino, si durmió, si no durmió. ¿Por qué? Porque no tiene ese balance. Y al final, 20 años después, vuelve a la par enfermedades crónicas, físicamente mal, la relación de pareja prácticamente muerta o muerta,
Y los hijos dicen, bueno, ahí, el proveedor, no papá, el proveedor. Claro, Nada más. el cajero automático. El que me da la extensión de la tarjeta para seguir en mi vida, porque no hay vínculos, y los vínculos son importantes. Y el problema es eso, que las facturas de la vida son muy caras. Muy caras. ¿Cómo haces para integrar salud, finanzas, relaciones en tu vida, Alan, en un solo plan de vida? Delimitando el tiempo que yo dedico a la actividad laboral. O sea, Pero sí andas acá trabajando, obviamente Ajá. dejaste a tu familia allá en Costa Rica, pero para darle un ejemplo a la gente, Ok, ¿cómo lo haces? digamos, aquí vine, llegué el viernes, ya el sábado fui a entrenar, el domingo fui a entrenar y hoy fui a entrenar. 1 hora. Tengo un plan ahí con una marca de gimnasio que es regional y me permite entrenar en cualquier lado. Pero yo dije, yo voy a ir a entrenar. Entonces agarré mi maleta, puse mis tenis, mi pantaloneta, mi camiseta y me voy a entrenar. Viajando puedo controlar qué como. No por viajar voy a... Sí, porque es una excusa que todo el Es una mundo excusa. Ay, no, tenemos a veces de que, es que cuando viajo, cuando trabajo no puedo. Sí, no. Uno puede controlar lo que come. ¿Y qué he hecho estos días? Con mi esposa hemos tenido videollamadas de 1 hora, 2 horas hablando en la noche. Entonces sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay que ser intencional en decir, ok, voy de viaje, voy a echar mi pantaloneta, voy a echar mis tenis y voy a ir a correr. Voy para la playa 1 semana con mi familia, voy a echar mi pantaloneta, voy a poner mis tenis y voy a ir a correr a la playa. O sea, sí se puede. Lo que pasa es que es la mentalidad lo que tenemos que entrenar. Y esa es la palabra clave, ser intencional. Ser intencional. Que siempre ponemos la excusa, es que no puedo, no tengo No, tiempo, no. es que el trabajo. O sea, cada quien, porque una persona puede ser colaborador de una empresa y cumplir un horario de 8 a 5, incluso de 8 a 6 o de 7 a 6 pudiera ser, pero tiene las horas libres extras para poder distribuirlas bien. O sea, Yo te voy a decir algo que inclusive a alguien le puede caer mal. O sea, usted tiene 30 minutos al día para hacer actividad física y no ocupa ir a un gimnasio. No. Usted puede hacer sus sentadillas en su casa, hacer sus abdominales, hacer sus push-ups, sus planchas, perfectamente en su casa, 30 minutos todos los días. Sí, en realidad las excusas... Y usted sabe qué come y qué no come. Cuánto pollo se come y qué hamburguesa se come, o si come ensalada o no come ensalada, usted lo sabe. Y las decisiones que tomemos hoy son las que construyen nuestro... Exacto. Usted sabe cómo gasta su dinero todos los días. Definitivamente. O sea, usted todos los días está tomando decisiones en las áreas más importantes de su vida. Usted sabe si le da buenos días a su esposa o a su esposo, si le hace una videollamada en medio de trabajo, le tira un besito, le manda un mensaje cariñoso, genera vínculos, trabaja vínculos. O sea, sí hay formas, Mario. Lo que pasa es que nos metemos en el cuento de que estoy muy ocupado y nos desocupamos de lo más importante, que son los vínculos y la familia. Buenísimo. Es muy importante lo que dices, los vínculos con la familia, el poder tener esas relaciones, que al final es lo más importante, porque ¿de qué sirve tener tantas cosas, tantas cosas materiales si nos quedamos solos, si no tenemos con quién compartirlas? Hay un libro que se llama Una buena vida, que es el reflejo, es el resumen de un estudio que hizo la Universidad de Harvard por más de 85 años. El estudio sigue vigente. Y básicamente los autores del libro, que son los investigadores del estudio, le preguntan a las mujeres y a los hombres. Usted sale del estudio como participante del estudio a los 80 años. Entonces, cuando el hombre sale, le preguntan al hombre de qué se arrepiente a lo largo de su vida. Y los hombres dicen de todo el tiempo que trabajé, del tiempo dedicado al trabajo. Pudo haber sido mucho menos para haberme dedicado más a mi familia. Y las mujeres, es muy curioso, pero las mujeres dicen, ¿de qué se arrepienten ustedes, mujeres? De hacerle caso a lo que la gente decía. Entonces, es concluyente el estudio donde dice que los vínculos y las relaciones interpersonales, Mario, es lo más importante que usted tiene que construir a lo largo de su vida, porque son las personas con las que usted cuenta para su etapa de vejez estar acompañado. Porque, a ver, y esto no quiero que se malinterprete, vos estás casado, yo estoy casado, pero nada garantiza que mi esposa va a estar ahí siempre. Ya sea porque ella fallezca, ya sea porque se aburrió de uno y se fue con otro, ¿verdad? No hay garantía de eso. Puede ser que usted cometa un error, yo cometa un error. No hay garantía de eso. Tus hijos son tus hijos, van a hacer su propia vida y chao, se van. Y tienen sus propias responsabilidades. Entonces, ¿quiénes quedan a la par tuya? Las personas, los vínculos, las amistades que usted pudo cultivar a lo largo de los 20 años. No aquel amigo perdido que llamás cuando ocupas algo, no. Es aquel que llamás para el cumpleaños, es aquel que, en caso de nosotros, ¿verdad? Que tenemos un grupito de WhatsApp y empezamos ahí, ¿verdad? Ese es el vínculo que con vos estás 60, 70 años, vos vas a tener con quién tomarte un café. Claro. Que si estás en pareja, genial. Que si tus hijos vienen a la casa y te acompañan, perfecto. Pero si no tenés con quién ir a tomarte un café, con quién ir a jugar, no sé, pool, boliche, lo que sea. Y eso es, con quién ir a caminar, con quién sentarse en un parque, con quién ir a entrenar, a trotar, lo que sea.
¿Con qué ir al cine? Y que la vida se va rápido y los hijos crecen tan... Sí. Abre los ojos y dice que en qué momento pasó todo esto y si no cultivó esas relaciones con ellos, si no aprovechó el tiempo, es como dices, Sí. lo que de uno se arrepiente, ya puede ser un excelente padre y tener muy buenos vínculos con tus hijos, pero también acordémonos de que ellos van a tener su propia vida y sus propios hijos y sus propios problemas y sus propios retos. Entonces, ellos no van a poder estar contigo todos los días ni todas las semanas como usted tal vez se lo imagina hoy fantasiosamente. ¿Quién va a estar? Usted con usted solo, usted con usted mismo. Entonces, eso es lo que hay que cultivar. O sea, temas de autoestima, temas de todo esto que hemos venido hablando y sobre todo esos vínculos que yo le llamo red de apoyo. ¿Cuál es tu red de apoyo y cuál va a ser de aquí a 20 o 30 años? Vas a cosechar lo que sembraste. Vas a cosechar lo que sembraste. Y hay algo muy interesante. Nosotros cada vez vivimos más años, la esperanza de vida crece en todos los países. En Guatemala crece también, en Costa Rica crece. En Guatemala creo que anda en 77 años la esperanza de vida, con grandes porcentajes para crecimiento en los próximos 30 años. Y la gente también quiere vivir muchos años. La gente dice, yo quiero llegar a 80, 90 años. Pero hay que ver la calidad de vida también. Primero, ¿cómo vas a llegar físicamente, cognitivamente? Que no hemos hablado de eso, la parte cognitiva, ¿verdad? Que es importante. Y también hay que tener una realidad, entender una realidad que va a pasar. Vos puedes llegar a 90 años, Mario. Bien, sólido, buena parte física, buena cognición, bien todo. Pero toda tu generación, la mayoría no va a estar. Ya falleció. Entonces, de nuevo, ¿con quién vas a estar a los 90 años? Con personas probablemente menor que vos. Entonces, tenés que tener la capacidad de poder generar la flexibilidad cognitiva necesaria para también tener amistades de otras edades menores. Eso es muy importante, Mario. Amistades menores. Y tocas el punto ese de que llegar a los 90 años, pero también tocaste la parte de lo cognitivo. O sea, ¿cómo queremos llegar a los 77, 80, 90 años con un crecimiento integral? Debería de ser. O sea, ¿sí? Con los suficientes ingresos económicos, tal vez no riqueza. Si fuera así, pues magnífico. Para una vida. Pero una vida estable, plena. Para poder, si es necesario comprar medicinas, si es necesario tener que alguien me apoye en el hogar, o nos apoye, si en este caso estamos en pareja y los dos llegamos a esa edad, cómo construí esa parte financiera, cómo invertí en algunas propiedades o en algo que me genera una renta, la parte también mental, cognitiva, cómo cultivé y desarrollé esa parte, porque obviamente las neuronas se van muriendo, sí. La parte también física, que es el ejercicio, entonces es integral. Desde ya tenemos que hacer un proyecto de vida, que lo mencionaste hace algún ratito. ¿Cómo hacer un proyecto? El problema es que la gente no tiene un proyecto de vida. La gente venimos al mundo y vivimos, pero no tenemos un proyecto de vida a largo plazo. La gente tiene la fantasía de cómo quiere que sea. Exacto, es fantasía. Pero no aterriza el paso a paso. Entonces yo creo que aquí lo importante es ir paso a paso. Primero hacer un momento de detenerse un poco y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy? Entonces ahí la parte física, están los exámenes, que eso es innegable. Ahí es blanco y negro. Y tenés que volver a ver otra vez alrededor, cómo están mis relaciones, cómo están mis finanzas. Dependiendo del momento de vida, llámese la edad que tengas, tenés más chance para una cosa o para la otra. Eso es una realidad. O sea, yo no le voy a decir a nadie con 55 años que va a poder ser millonario y que va a poder hacer sus ajustes y tener es probable, sí, pero no es muy... Es menos probable. Es menos probable que lo logre hacer como lo quiera a alguien que tenga 35 años, que tiene obviamente más tiempo. El tiempo aquí es un factor clave. Entonces, creo que tenemos que detenernos un poquito, entender cómo me quiero ver. Y la gente sabe, Mario, la gente sabe cuáles son los cambios que tiene que hacer ya para tener una mejor vida. La gente lo sabe. La gente sabe que tiene que dejar de tomar, la gente sabe que tiene que comer mejor, la gente sabe que tiene que dormir, la gente sabe que tiene que buscar un mejor trabajo, la gente lo sabe. Solo que la gente le da miedo afrontarse a tomar las decisiones que tiene que tomar para hacer esos cambios. Y ahí es donde fallamos la mayoría. Porque si yo sé que yo estoy en una relación tóxica con una pareja tóxica, llámese hombre o mujer, que hace tiempo vengo enfermo porque esa relación no camina, yo sé que tengo que separarme o tengo que terminar con esa novia, pero no lo hago porque me da miedo estar solo. Entonces no trabajo mi autoestima antes para poder prepararme. Mejor sigo ahí, quedito. Yo sé que gasto mucho dinero en tarjeta, yo sé que gasto mucho, pero no quiero dejar de gastar porque entonces dejo de pertenecer a cierto círculo social y ya no me invitan a cierto lugar. Entonces, otra vez, temas de autoestima. Y así, yo sé que tengo que bajar la panza. Sí, pues. Pero qué pena ir al gimnasio, porque ya gordo al gimnasio me da vergüenza ir. Otra vez autoestima. La gente sabe lo que tiene que hacer. Sí, has tocado el punto de la intencionalidad,
la parte de que ya sabemos que Ya tenemos que sabemos, hacer, pero no somos intencionales y es muy importante porque creo yo también que es importante hacer una autoevaluación y ser Total. sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, ¿en qué área me hace falta a mí? Yo siempre he tratado de tener estructuradas mis finanzas, no tengo problema con eso. He tratado de comer saludable, me he quitado el azúcar, pero hay partes, incluso en la salud, que ya son como más micro que tengo que trabajar. Tengo un problema de espalda, por trabajo mucho tiempo. Creo que de ahí fue que me dañé un poquito la columna y tengo agacharme me cuesta. Bueno, pero yo sé que tengo que hacer algunas cosas y a veces, por las carreras, la pereza, no lo hago. Pero ahora pues ya me he metido en esa parte. Sé que tengo que bajar un poquito la pancita. Hace unas semanas con mi esposa nos pusimos en la parte de cero carbohidratos. Siempre he tenido cierta conciencia, pero a veces como que hay que ser un poquito más intencional, ya sea en las finanzas, en la salud, en la lectura, en cualquier otra área, pero es ver cuál es la que yo más necesito ahorita, como que hacer la famosa rueda de la vida, decir, bueno, ahora tengo que enfocarme en esto porque lo otro estoy bien, para que haya un crecimiento integral, porque normalmente la gente dice, yo quiero mucha plata o yo quiero mucha salud y estoy así como dijo alguien, con bolas por todos lados, pero no tengo después ni para la proteína. Entonces, ese asunto de saber cómo yo tengo que estructurar mi vida, creo yo que es muy importante hacer ese autoanálisis y decir, bueno, por acá voy a empezar. Sí, la rueda de la vida es una muy buena herramienta. Yo no quiero caer en el pecado que caen muchos que dicen decirte cómo, porque la realidad de cada uno es muy diferente. Yo creo que cada uno tiene la capacidad de hacer un autoanálisis sincero, o sea, un uno a uno contra el espejo, y la gente, de nuevo, sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que tiene que tener el valor para tomar la decisión y saber que esa decisión a alguien no le va a gustar. Entonces, de pronto yo digo, no, yo voy al gimnasio porque necesito bajar la panza. Pero entonces, ¿qué va a implicar? Implica tal vez ir en la noche, después del trabajo, e implica de pronto no pasar 5 noches viendo la serie de televisión o la serie de la plataforma esta, y ya voy a verlo solo 2 veces. Entonces implica que tal vez mi pareja se va a enojar porque yo me voy a ir. Es que hay algo que hay que sacrificar. Hay algo que hay que ajustar. Claro. No debemos sacrificar. Bueno, sí, la palabra es muy fuerte, pero que ajustar. Hay que ajustar. Para poder hacer lo que yo quiero. Pero eso no queremos dejar relaciones, es que la salida con los amigos. Lo queremos todo. La semana, la cerveza. Y se puede, pero con orden. Con medida. Con medida, con conciencia. Ese es el punto. Ahora, hay algo muy importante que tampoco quiero vender humo. O sea, todos estamos en declive. O sea, todos estamos envejeciendo y llega un punto en la vida donde ese envejecimiento se va a manifestar en el cuerpo, en la memoria, en muchas cosas. O sea, eso es irremediable. En algún momento todos vamos a ocupar de alguien que nos ayude. Ya tengamos 80, 90 o 100 años. Ahora, ¿cuál es el chiste? Retardar lo más posible ese momento. Pero de que vamos a ir perdiendo condiciones, las vamos a ir perdiendo. ¿Cómo las quiero ir perdiendo y cuánto quiero alargar esa pérdida? Ese es el chiste. Claro, y qué tanto podemos postergar algunas cosas, porque en mi caso, pues, si hablamos de la vista, yo estoy muy bien, yo creo que estoy 20 todavía, esa parte no, ya a mis 43, pero yo siempre fui basquetbolista, fui deportista, me gustaba salir a correr y hacer, ahora no puedo, ahora tengo que cambiar y hacer los ajustes en otro tipo de cardio, elíptica, no puedo andar mucho en bicicleta, no puedo hacer deporte de impacto, cosa que me duele porque hace poco veía un amigo que ya tiene 70 y algo y estaba en un equipo de básquetbol y yo lo acabo de ver en las redes sociales y digo, no puede ser. Y a mí me da un poquito hasta de rabia conmigo mismo decir, no puede ser que yo no pueda. Pero obviamente hay una situación que yo tengo que aceptar y hacer esos ajustes. Puede ser incluso en las finanzas. Ahí está, hacer ese ajuste. En el caso tuyo, la parte de salud. Claro. Hacer ese ajuste, hacer ese paso de más que ya estás haciendo muy bien. Ya estás cuidando, te estás teniendo más conciencia de tu espalda, por ejemplo. Pero vos sabes que tenés que hacer algo más que no has hecho. ¿Y sabes qué es? ¿Cierto? Sí. ¿Ok? Entonces, es decir, ponerlo en la agenda, esa semana que viene, el martes voy a ir al fisioterapeuta, o el martes voy a ir a hacer masajes, o el martes voy a ir a tal. Claro. Y ser intencional de nuevo con eso. Es que normalmente tenemos una lista de qué hacer, pero no tenemos una programación de cuándo lo voy a hacer ni cómo hacer. Y la lista lo que hace es frustrarnos porque vemos y decimos, tengo que hacer, y recordate que cada tarea o cada pendiente que tenga en esa lista tiene que responder al bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor de lo que estoy haciendo? Exacto. ¿Cuál es el bien mayor en tu caso o en el mío? Que todo lo que yo haga repercute de forma positiva a las personas que yo quiero. Tiene que ser ecológico. Cada decisión que se tome tiene que ser ecológica. Tiene que estar alineada con ese bien mayor. Alan, ¿cómo ves la vida después de los 40? Maravillosa.
O sea, para mí ha sido... La famosa etapa de los 40, que algunos dicen que, No, que llegamos a los 40, nos ponemos cuarentones, cuarentonas, y bueno, hay muchas cosas. Sí, y sí. hay muchos cambios, obviamente. Hay mucha gente que la vemos en las redes y a los 40, pues, no son las redes, obviamente ahí es donde estamos más tiempo, pero vemos y dice, ay, ¿cómo cambió la persona? Y a los 50 es otro cambio, pero hay un cambio de donde pasamos de esa última etapa de la juventud a una etapa de madurez, que es la famosa etapa de los 40. Es interesante porque la gente a veces no pierde de vista que los 40 es la mitad de la vida. O sea, estás a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque vivís 80 años. Claro. Entonces, no son los 50. De hecho, nosotros deberíamos celebrar los 40 más que los 50. Sí. Pero la gente celebra más los 50 porque cree que va a vivir 100 años y la mayoría de gente no lo va a hacer. Para mí los 40 fue maravilloso. O sea, ya ha sido, digamos, yo tengo 49 años. Ya este año cumplo 49. O este año cumplo 50. Muy bien. Tienes que trabajar más en Sí, es que estoy cognitivo. Sí. Esa es la justicia. Este año cumplo 50. ¿50 ya? 50 ya. Entonces, esta década de los fecha? 40, Porque sí lo celebramos. 17 de octubre. 17 de octubre. Esta década ha sido maravillosa. O sea, ha sido de un crecimiento y de un nivel de conciencia más amplio, la madurez y muchas cosas, y dejar el corre-corre. Sí, pues. Dejar el corre-corre. Porque también, a ver, no, hay que ser sensatos. Entre los 20 y los 30, muchas personas están generando riqueza, estudios, propiedades, bienes para poder, según la sociedad, cumplir con ciertos parámetros. Pero mi mejor etapa productiva ha sido después de los 40 años. Y estoy seguro que estos 50, si Dios me presta vida, van a ser aún mejores. Claro. Porque yo no, aquí viene el secreto mío. Yo no me comparo con lo que fui. Visualizo lo que quiero ser. Y ahí es donde está el tema. Hay muchas personas que lamentablemente, no, es que yo a mis 50, mis 40, mi tiempo ya pasó, ya para qué. Ese diálogo interno hay que controlarlo. Porque estás en el mejor momento. Yo siempre me gusta explicarlo como que mi vida es una línea recta que va hasta arriba, 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 arriba. Y donde estoy es el punto más alto. Entonces, 40, 50, claro. Y ahí voy a estar en el punto más alto. Y hay mucha madurez en esa etapa de los 40 y esa es una gran ventaja. Obviamente la energía ya no es la misma, pero hay mucha madurez. ¿Pero a qué te referís con energía? Energía... No. Bueno, si no se cuidó bien en la parte de energía, hablamos al inicio, sí. Los desvelos, el poder, bueno, okay. Todas esas correderas. Pero aún eso es cuestionable, Mario, porque es interesante. La energía, o el término de energía, es dependiendo para qué uses esa energía. Yo hoy me siento con una energía formidable. ¿Y por qué? Porque yo uso mi energía para leer, para ir a entrenar, para dormir. La focalizas bien. O sea, yo la tengo destinada a eso. Ahora, si usted me dice, ¿va a ir a trasnocharse 3 días seguidos? No, yo no voy a gastar mi energía en eso. ¿Verdad? Porque además ya soy consciente que eso no es bueno, claro. en este momento, en esta etapa de mi vida. Entonces, mi energía está full. O sea, yo tengo la mejor energía del mundo y ando para arriba y para abajo, pero ya dosifico mejor mi energía. ¿En qué coloco mi energía? De nuevo, la intención donde coloco la energía. Y ese nivel de conciencia es el más importante. Ese nivel de conciencia es el más importante. Vas a poner tu energía en cosas que generan, en cosas, no solo dinero, sino que generan relaciones, que generan más unidad en la familia, que generan más salud. O sea, ese es el asunto, que a esa etapa de los 40 podemos ser más conscientes de distribuir. Y yo creo que también tenemos la madurez, o debemos tener la madurez, para entender que yo coloco mi energía donde yo quiera, ya no comparándome, ni buscando ser mejor que, sino simplemente es mi momento, es mi vida, es mi flujo. Claro. Y yo ya dejé de ver qué está haciendo Mario, qué está haciendo Pedro. No, es que yo, mira, aquí le hice una casa más grande, voy a ir a hacer una casa más grande. No, ya no. Y creo que eso es propio de la edad, de los 40, creo yo, cierta madurez. Para mí, ya. En mi caso, ya también, yo sufría mucho del qué dirán, que eso le agarra a uno en la etapa de los 30 porque uno quiere ser y todo. Y yo creo que entre más va avanzando la vida, el ego va disminuyendo un poco y cada vez a uno le importa menos lo que diga la gente de uno, siempre y cuando no sea una crítica constructiva, porque obviamente una crítica constructiva puede ayudar. Y hasta ya uno no está comparándose con nadie. No está eso. Y además, no solo no está ocupándose de lo que los demás hacen, sino que yo creo que hay una evolución más bonita, que es que ya me alegro de lo que los demás tienen de éxito. Aunque algunos, hay que hacer la aclaración, algunos pasan llegan a los 50, 60 en un nivel de inconsciencia. Sí, total. Pero creo que también es parte de ese despertar que tenemos que tener de cómo quiero vivir yo mi próxima vez. Si la quiero vivir amargado viendo lo que está haciendo el vecino y criticándolo por lo que está haciendo, o si la quiero ver viendo para adentro, ver cómo yo puedo mejorar y ojalá alegrarme de lo que el vecino hace. Ese es el punto. Yo creo que de los 35, entre los 35 y 37 fue un parteaguas en mi vida. Obviamente uno va creciendo un nivel de conciencia poco a poco, dependiendo si te prepara. Pero desde ahí yo he estado haciendo un análisis de mi vida y desde ahí fue un cambio fuerte en la parte de la mentalidad, dejar de
de querer impresionar a todo el mundo, dejar de que me afectaran las opiniones críticas destructivas de la gente. Entonces uno empieza, pero uno también tiene que ser intencional y provocarlo, porque si no, uno llega a los 50, 60 y sigue en ese nivel de inconsciencia, arruinando su cuerpo, salud, sus relaciones, su familia. Pero es tan importante el poder prepararse. Pero inicia eso más o menos en la etapa de los 30 a los 40, empieza uno una etapa de la madurez, porque antes a uno le pasan las cosas y dice, ay, no me importa, y voy y sigo y vuelvo. Pero cuando uno ya llega a esa etapa, como que se sienta a analizar y dice, ¿qué puedo aprender de esto? Yo creo que también es un tema de ir quemando etapas, ¿verdad? Porque como te decía, en los 20 y en los 30 uno está en esa competitividad de estar generando, estudiando, maestría, esto y lo otro, y inclusive si estamos trabajando o si estamos emprendiendo, estamos en ese mindset de estar creciendo y viendo cómo hago. Ahora, el nivel de conciencia creo que se despierta mucho con base a con quién estás vos en ese momento, con quién te rodeas, qué estás leyendo y cómo estás trabajando, ¿verdad? Tu parte interior. Hay gente, como decías ahora, que tiene 50 años y no ha despertado. Ahora, entre más temprano usted despierte ese nivel de conciencia y ese mirar hacia adentro, volvemos a lo que nos trae aquí. Me hago más consciente de trabajar mi envejecimiento. ¿Y qué quiero hacer? Por eso es que los 40 muchas veces es un punto de partida para muchos hombres. Dice que las mujeres son los 30. Hay que preguntarle a la gente que nos está viendo, las mujeres, si son los 30 o 35. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Son 30 años, ¿verdad? Ahorita me da una risa porque en redes sociales uno ve videos de gente de 30 años que dice, ya tengo 30 y miren que ya estoy en esa etapa, como si los 30 fueran los nuevos 40. Lo siento como que están en esa línea, ¿verdad? Y también es muy importante para mí, yo siempre lo digo, es, si usted tiene 40, ¿vos tenés qué? 40. 43. Vos tenés 43, Jay, honra tu edad. O sea, sé un ejemplo positivo de qué es tener 43 en una muy buena actitud. Y no andes vendiendo el discurso de que tengo 43 y me siento de 30. Que es mucho el discurso que la gente dice. No, yo honro mis 49. A mí me dice, ay, usted parece de menos. Y yo digo, no, tan mucho me costó llegar para que me quites años. O sea, déjame mis 49. Es que no parece. No parece, ¿por qué? ¿Cómo tiene que verse una persona de 49? ¿Cuál es tu imaginario de una persona de 49? Trabaje en ese imaginario. Porque ese es el mismo que usted está construyéndose para usted. Y ahí está el punto. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor joven que hoy no está pensando en esto, en prepararse? Que el tiempo es oro, que el tiempo pasa muy rápido y que trate de ver no solo su etapa de emprendedor, sino su vida como un todo, no solo como este momento. Yo sé que somos de la muerte, lo cual es totalmente cierto, pero no podemos ir pasando por la vida de que somos de la muerte y que ¿verdad? No, hay que estar presentes, sí, pero con el rabito del ojo, proyectando que queremos. Que entienda que la vida es uno solo y que lo que él cree que hoy es importante, mañana no lo va a hacer y que lo más importante y mejor está hacia adelante. Ok, excelente. ¿Y alguien que crea que ya va tarde en la vida, que ya le darán los 30, los 40, los 50, qué le dirías? Que nunca es tarde, pero que aterrice las expectativas, que sea más honesto con sus propias expectativas, que se asesore, que busque consejo de una persona mayor, de una persona que está donde él quiere estar, que también es muy válido, ¿verdad? Yo veo a alguien de 60 años y lo veo súper bien, señor, ¿qué hizo? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿cómo fue el proceso suyo? Hice, ok, tomo nota. Sí, es una verdad que quien quiere tomar el control de su vida lo puede hacer en cualquier momento, pero tenemos que medir las expectativas y ser muy realistas. O sea, ¿qué puedo hacer en este momento, en el corto, mediano y largo plazo? Y dejar de compararme. Ok, buenísimo, Alan. Para ir aterrizando un poquito y haciendo un resumen, me encanta, es decir, tener un proyecto de vida a largo plazo, 20 años, 10 medianos, 5 lo corto, que normalmente no sabemos a veces ni qué vamos a hacer mañana, o menos en un mes, menos en 10 años. Y Mario, perdón que te atraviese ahí. No hay problema, dale. Cuando hablo de corto plazo, 5 años, es de forma integral en tu vida, no es de emprendimiento solamente. Porque la gente dice, no, es que el negocio puede cambiar. No, es tu vida. O sea, ¿cómo querés ver de forma integral? ¿Verdad? Okay. Excelente, ¿no? Esa es buena aclaración. Sí. Hablamos de esa parte de la intencionalidad, de trabajar la parte de física, la parte mental, la parte familiar. Y me encanta todo eso, porque es lo que a veces olvidamos, porque vamos como el libro del rinoceronte y atravesando las llanuras y tenemos un cuero fuerte. Y bueno, toda esa motivación excesiva que a veces se da, que es muy buena, obviamente, pero tenemos que ser integrales y ecológicos. Pues nos vamos a ir porque el rinoceronte, así como va en la llanura y con cuero fuerte, de repente se va a un barranco y se mata por ir tan rápido. O sea, hay muchas cosas que hay que analizar y ser muy ecológico. Entonces, me encanta todo lo que hemos platicado, Alan,
porque obviamente con tu experiencia que te podemos dar mucha más información, obviamente en las plataformas acá no puede ser muy extenso, pero sé que sos muy experto en todo esto. Ahora, te voy a dar la oportunidad para 2 preguntas que me quieres hacer. ¿Qué? Voy a aclarar, Okay. me asustan. Cuando te doy la oportunidad siempre me asustas. No te preocupes. Alan, cuando yo platico con Alan, Ajá. siempre me hace unas preguntas meras incómodas, obviamente, porque me deja pensando. Siempre me has dejado pensando cada vez que nos reunimos. No te preocupes. Y que reunimos cada vez que viene. Sí. Vamos a hacer un juego, Mario. Imagínate que tenías 85 años. Ya en este momento tenías 85 años. ¿Qué le dirías al Mario de 43? ¿Qué le diría yo de 85 al Mario de 43? Ajá. Que se cuide, que cuide sus relaciones, que deje de preocuparse tanto por construir muchas cosas y que se enfoque más por construirse. Y la segunda, ¿qué te gustaría que dijera tu obituario? Esa es muy buena pregunta. Vamos a poner algo motivador. Aquí ya sé. Aquí ya No sé ni qué responderte en eso, sí. No, he oído mucho eso y no he querido ni siquiera pensarlo, así como poner algo porque me podría poner muy motivacional. Pero no sé, déjame pensar un poquito porque sí me agarras un poquito en curva. Okay. Que es lo que decimos, nunca pensamos, siempre evadimos la parte de la muerte. Pero yo creo que algo así como vivió feliz y siempre trató de ser lo mejor que podía. Ok, tomen nota para que lo guarden ahí. Tomen nota. No me quiero morir de apas, pero... Sí, ¿no? Pero definitivamente. Súper. Pero muy, muy interesante. Por eso les digo, siempre Alan me deja pensando. Cuando platicamos, recuerdo una vez que nos reunimos en una cafetería arriba, en la tercacita del hotel, y me dijiste varias cosas. Porque obviamente me encanta platicar con Alan por su experiencia. Gracias. 7 años, casi 7 años mayor que 7 yo. años ya. Pero a veces puede ser incluso menor la persona también, pero tiene experiencia en otras áreas de la vida. Claro. Entonces, irse empapando, como dice uno de los versículos, no sé si es un proverbio, pero en la multitud de consejos está la sabiduría, en lo que podemos aprender. Hablamos también de las relaciones, mencionaste esa parte de con quién nos juntamos, tiene mucho que ver también con nuestros hábitos, con poder construirnos y ver qué vamos a llegar a ser. Entonces, me encanta, Alan, gracias por esta información tan valiosa que nos das, no solo para emprendedores, porque este podcast siempre hablamos de emprendimiento, de las personas que quieren tener algunos tips que les puedan servir, sino para cualquier persona, que incluso alguien ya está retirado, alguien que está trabajando en una empresa o hace las 2 cosas al mismo tiempo, o alguien que no hace nada o solo está estudiando. O que está viendo a ver qué hace. Sí, o que se metió a YouTube a ver qué miraba, pues. Pero lo importante es esa información. Para aterrizar, Alan, y terminar, ¿qué le quieres decir para despedirte de la audiencia? Que nunca olviden que el emprendimiento más importante es el emprendimiento de vivir. Buenísimo. Ese es el más importante. Emprendemos un viaje desde que el Lobo Esperanzoides sí. Fuimos desde antes. Fuimos los afortunados que llegamos, ¿verdad? Sí. Pero sí, el emprendimiento más importante es saber vivir. Ese es el más importante. Lo demás es complementos. Buenísimo, pues ya sabes, ponte a vivir. Deja de estresarte tanto por lo que dicen allá afuera, por las opiniones de las personas y enfócate más en, como dice Alan, construir un plan, un propósito de vida, integrando todas las áreas, siendo muy intencional y sobre todo entendiendo que si estamos en esta vida tenemos que cuidarnos y tratar de ser siempre lo mejor. Gracias, Alan. Mucho gusto, Mario. Muchísimo. Placer, por esa como charla siempre. tan bonita, tan educativa gracias. y poderosa. Así que aquí estamos y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.